Continuamos nuestra presente edición de Salud en tus manos. En esta oportunidad vamos a tratar de un tema de sumo interés, sobre todo para usted, mamá, que nos está viendo a través de la pantalla. Pues tenemos un invitado con el que estaremos tratando un tema que muchas veces es motivo de preocupación, de malas noches, siempre de un dolor de cabeza. Estamos muy tristes, sobre todo cuando nuestros pequeños se enferman y el síntoma que más manifiestan es el malestar provocado por la fiebre. Muchas veces la temperatura se eleva, le ponemos el termómetro, el niño está lloroso, está todo decaído y es necesario saber qué podemos hacer. Entonces esta noche nuestro equipo de producción ha invitado al doctor Gary Poma Reyes, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Con quien estaremos tratando el tema de los 10 tips para entender la fiebre en niños. Así, doctor, empezaremos entonces mencionando aquel primer dato que puede ser de utilidad para las mamás. Bueno, así que vamos a estar señalando en nuestro switcher. Primera pregunta para nuestro invitado esta noche es: ¿cómo puedo saber, doctor, si mi niño tiene fiebre? Generalmente la fiebre pues es un tema en que los padres se ponen un poco ansiosos, acuden al servicio de emergencia, hasta un poco histéricos, debido a la desesperación que les ocasiona la fiebre. Ahora, cuando debemos saber, principalmente los padres deben saber que los niños obedecen, no hay un tema, una temperatura exacta que puede decir esta es la fiebre correcta, esta es una fiebre incorrecta. Los niños siempre oscilan su temperatura entre 37,5 hasta 37, en ese rango oscilan. Algunos niños, por lo general, a horas de la tarde, su temperatura suele aumentar, en otros se mantiene. Pero ya cuando nosotros vigilamos, o los padres vigilan que la temperatura está subiendo por mayor de 38, es ahí donde un poco hay que alarmarse, pero sin desesperarse. Mantener que ya la definición, la Asociación de Pediatría denomina que una temperatura mayor de 38 ya es considerada una fiebre. Y es ahí donde se debe generar algunas primeras medidas que ya vamos a mencionar. Muy bien, de suma importancia entonces para nuestras mamás, para nuestros papás. Si ven que el niño está decaído, doctor, también algunos signos que uno puede evidenciar, que las mamás puedan tomar como un dato a observar. Bueno, siempre observar el comportamiento del niño, ¿no? A veces los niños que usualmente están juguetones, activos, cuando aparecen un poco ya bajo de su actividad física normal, están un poco tristes, y es más, hasta aparece un poco ya su color de su piel se empieza a poner un poco más roja, más rubicunda. Es ahí donde inmediatamente la mamá, que no debe faltar en casa un termómetro, debe empezar a medir la temperatura y debe conocer que ya una temperatura mayor de 38 hasta 39 ya es de bastante precaución, ¿no? Muy bien, doctor. Entonces, mamá, para que pueda dar respuesta a esa pregunta, ya sabe, ¿cómo puede saber si su niño tiene fiebre? Si lo ve todo decaído o hay síntomas de que el niño ya tiene calor o cambios en su aspecto, usar el termómetro y registrar la temperatura. Doctor, otro tip de suma importancia. Cuénteme. ¿Cómo puedo saber si la fiebre de mi niño es grave? Muchas veces los papás nos desesperamos. ¿Quién no ha salido tal vez preocupado al hospital, a la emergencia? Va y llega con el pequeño en brazos porque quiere saber si la fiebre es un cuadro grave. Claro. Bueno, agradezco la pregunta, muy interesante. Generalmente la fiebre debe entenderse también que no es una enfermedad. Es un signo de algo que está manifestándose. Principalmente los niños, usualmente de acuerdo a la temporada en cambio de estación, es ahí donde se producen enfermar principalmente cuadros de garganta, infecciones de las amígdalas o cuadros intestinales, que es lo más frecuente en niños. Ahora, debe evaluarse también otros signos. De repente, si el niño presenta tos, ha estado con heces un poco sueltas y otros síntomas, entonces debe ir valorarse y explicarse al médico todos esos síntomas, más no centrarse el reclamo ante el médico de emergencia que solamente la fiebre y se le baje. Porque, ojo también en casa, padres, por favor, es importante saber que hay medidas que ustedes pueden tomar en casa. Como por ejemplo, la primera medida es no alarmarse y no buscar el primer medicamento que puedan encontrar en una farmacia cercana. Porque lastimosamente nuestro sistema a veces no está controlado. Van a la farmacia y lo primero que encuentran, muchas veces pues en farmacia no son atendidos por un médico, se le administran medicamentos que en verdad el niño no necesita. Es más, hasta antibióticos. Muchas veces en mi servicio de emergencia he recibido niños ya con tratamiento que en verdad no lo ameritan. Entonces, una de las primeras medidas que ustedes pueden tomar es el baño, ¿no? El baño con agua
agua a temperatura temperada, no agua fría, porque lo podemos dar un proceso de hipotermia. Un baño de temperatura temperada, desnudarlo, no abrigarlo al niño y darle un baño, ¿no? Ponerle paños fríos y así vamos a lograr, mediante un proceso de físico, de pérdida de calor, disminuir la fiebre. Hidratarlo, no olvidar. El agua es un poderoso componente que ayuda a disminuir el cuadro de la fiebre. Muchas veces los niños, por lo general, cuando tienen fiebre, tienen abundante sed. Entonces, eso tampoco no descuidar la hidratación al bebé. Muy bien, doctor. Entonces, papá, mamá, usted que nos está viendo a través de su televisor, ya sabe cuándo identificar si la fiebre del niño puede o no ser grave. Siempre acudir al profesional para que pueda recibir la orientación adecuada. Nos dice el doctor, el equipo de producción, que tenemos una llamada. Aló. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? De la Capellana, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por su participación. ¿Cuál es la llamada? Darnos una explicación sobre que siempre los niños tienen sus fiebres, tienen a veces algunas infecciones. Mi pregunta es esta, doctor. Cuando una niña teniendo fiebre convulsiona y aparte que también tiene me parece, ¿no?, que tiene una fuerte infección al estómago, ¿cuál sería las alternativas para que esto ya no nos pueda suceder? ¿Qué podemos hacer, doctor? Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctor, para la persona que nos llama? Cuando hay convulsiones, siempre tener en cuenta... Uy, nos cortó, creo. Se cortó la llamada. Lamentablemente, hubiera sido importante conocer la edad a la que se produce el cuadro de convulsión febril. Bueno, cuando se habla de convulsiones en fiebre, hay que tener en cuenta la edad del paciente, ¿no? Si son niños menores de 3 meses, una convulsión febril, muchos padres a veces se desesperan, piensan lo peor, que le pueden quedar hasta daño cerebral, pero no es así, ¿no? La bibliografía explica que convulsiones en tanto son benignas, pero siempre manteniendo temperaturas inmediatamente bajas. Hay que dar tratamiento para disminuir el proceso febril. Ahora, como decía el señor que tenía cuadro de diarreicos, ¿no? Sí, claro. Generalmente a los niños, como les había mencionado antes, las fiebres son principalmente por 2 causas: cuadros de vías respiratorias y cuadros de vías intestinales. En este caso del señor me dice vías de diarrea. Los padres se alarman cuando ven a su hijo teniendo diarreas aumentadas y lo primero que piensan, infección, sinónimo, antibiótico. Voy a mi farmacia, compro mi antibiótico. Y no es así. Lastimosamente, casi la mayoría de diarreas en niños son virales. Y como un virus, así como aparece, desaparecen. Y lo único que usted, papá, usted, mamá, debe entender, que la única solución que está en sus manos, señor, en casa, es solamente hidratarlo al bebé. Hidratarlo, darle abundantes líquidos. La diarrea muchas veces es benigna en los niños. Es benigna porque obedece a cuadros de expulsión de dietas inadecuadas que reciben los niños. Ahora, lastimosamente, hay niños que reciben, pues, alimentación con comida chatarra en abundancia, propio de los padres que los trasladan, como sus hijos los llevan, y pues llegan a tener ese consumo inadecuado de los adultos en los niños. He tenido casos de niños que llegan intoxicados por comer abundante pizza, inmediatamente les dan lácteos y luego sus cremoladas, unas mezclas de verdad asombrosas que a mí pues me sorprenden. Entonces, papá, mamá, entienda, los niños deben recibir una dieta especial, ¿no? Y no alarmarse por diarreas, simplemente hidratarlo, mantener el baño con agua tibia y llevarlo a profesionales de salud, más no a una farmacia, ¿no? Muy bien, estamos tratando el tema de 10 tips para entender la fiebre en niños y no se vaya porque ya regresamos con el doctor Gary Poma después de la pausa. Ya venimos. Ya, gracias. Buenas noches con todos, especialmente con las mamitas que nos ven. ¿Sabían que sus hijos pueden crecer en promedio 2 centímetros cada 120 días? Pediasure es el único clínicamente comprobado que contiene los 5 grupos de nutrientes requeridos para apoyar una alimentación completa y balanceada. En este regreso a clases, dales Pediasure. Lo encuentras desde 9 soles. Dales Pediasure y ayúdalos a llegar más alto. Continuamos la presente edición de nuestro programa. En esta noche estamos tratando el tema de 10 tips para entender la fiebre en niños con nuestro invitado, el doctor Gary Poma, con quien estábamos mencionando algunos de ellos. Nos queremos mencionar cuál es este número 3. ¿Cuándo debo llevar
a mi niño al doctor? Doctor, esta pregunta es sumamente importante porque tenemos las emergencias atiborradas de niños que llegan por fiebre y no todas necesariamente son casos de suma urgencia. Bueno, muy buena la pregunta también, ¿no? Los padres deben recordar que fiebres altas no es sinónimo de enfermedades graves. Eso es algo elemental que deben comprender. Ahora, ¿cuándo debo acudir? Pues una pregunta elemental para todos ustedes y una respuesta sencilla. Simplemente cuando ustedes valoren el comportamiento del niño que ya está disminuido, el niño ya está menos activo y es más, cuando su temperatura supera los 38 grados centígrados, es ahí donde deben acudir, pero sin necesidad de desesperarse, contar otros factores que tiene el bebé. Por ejemplo, tos, diarrea, resfríos, el moquito que muchas veces los bebés infantes menores de 3 meses pueden tener, es ahí donde deben acudir. Doctor, nos dice producción que tenemos llamadas de Allá. otros de nuestros televidentes. Fantástico. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Mi nombre es Víctor y le llamo acá de Virú. Oh, de Virú, un Qué saludo gusto. para todas las provincias del sur de nuestra región. Muchas gracias por participar esta noche. ¿Cuál es la pregunta para nuestro invitado? Bueno, quisiera, doctor, hacer una pregunta sobre Sí. mi bebé. Bueno, mi bebé tiene 1 año ¿Ya? y ha tenido una pequeña dificultad hace 15 días atrás. Trataba de defecar y hacía unos pequeños empujoncitos y le dolía, lloraba. Yo creo que tenía un empacho, no sé qué, porque cuando ella botaba su calquira, ¿no? Botaba mucho, muy durito, y eso le afectaba para que pueda hacer su necesidad. Y tenía unos pequeños, empujaba un poquito. No sé cuál era su defecto. Muy bien. Una pregunta de un papá. A ver, Muchísimas señor. gracias, Sí, gracias por la llamada. participación. Sí. Nos dice el papá preocupado que tiene un bebé de 1 año y que sufre mucho esfuerzo para defecar y tiene dolor cuando va a realizar sus deposiciones, doctor. Bueno, muchas veces como los niños se olvida de que deben estar bastante hidratados en su dieta, ¿no? Y a veces ese es donde sucede esos casos. Los niños ocasionan cuadros de constipación, ¿no? El estreñimiento, que sucede, se ponen duras y el niño hasta tiene temor y terror ya de defecar. Bueno, en esos casos, pues, lo más inmediato es acudir a un profesional de la salud, un médico, para darles la atención inmediata. Por ejemplo, un laxante, puede ser vía oral o vía rectal, de acuerdo a estudios que nosotros como médicos le podemos hacer, ¿no? Ahora, no descuidar el estado de estreñimiento en el niño, no descuidar de decir, "Uy, pero mejor intentemos dándole un laxante". Lo popular que se conoce, ¿no? Van a la farmacia, le cuentan y dicen, "Oh, señor, dele tal laxante", y hasta a veces se administra laxantes para adultos cuya concentración puede ser tóxica y mortal en niños. Por eso, ante eso, lo más probable que usted, papá, mamá, puede hacer en esos casos, darle solamente líquido, que puede ser lo más inmediato que se tiene en casa, manzanilla, líquido de abundante, sales en solución, que se ven en solución pediátrica, y si no se tiene eso al alcance, agua, bastante líquido nada más, y llevarlo inmediatamente al puesto, la posta de salud que se tenga, un médico al alcance, ¿no? Doctor, nos dicen que tenemos una llamada de ya, la rica fantástico, tierra gracias. de la caña, desde Cartavio. Muy Ah, buenas qué noches. gusto, mire. ¿Cuál es su nombre y cuál es la pregunta para nuestro invitado? Sí, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, yo quería hacer una pregunta. Tengo mi niño que está en estimulación temprana, ¿Ya? está un tanto resfriadito. Parece que en la escuela se ha resfriado porque hay otros niños también que Claro, están infecciones resfriados. virales, ¿no? Dígame, ¿en qué grado yo puedo tomar mis precauciones y puedo seguir enviando a mi niño para la escuela o dejo de enviarlo por unos días mientras que está ese proceso gripal? Lo estoy atendiendo al menos con el médico. Bueno. Por favor, gracias. Ya, muy buena la pregunta también, ¿no? Es algo que sucede generalmente. Las fiebres se ocasionan por procesos virales de alto contagio cuando los niños empiezan su edad en los jardines, en los nidos o hasta en el colegio. Es ahí donde rápidamente contraen procesos principalmente virales. Si ese contagio son virales. Entonces, valorar en el niño el estado de la gravedad de sus síntomas. Por ejemplo, si el niño está en estado de que está muy quejumbroso, muy fastidiado, a pesar del tratamiento que ya se le ha remitido a la fiebre y sigue en ese estado, pues simplemente esperar unos días a que el mismo niño ya mejore su calidad de salud
y ya se le pueda ir a continuar sus estudios. Pero si vemos que el niño, el mismo profesional, el médico, le dice que no es posible, que hay que mantener una hidratación, o de repente ha sido algo muy grave, es así donde pues no, mejor obedecer al médico, ¿no? Las indicaciones. Muy bien, doctor, nuestro público televidente se ha animado a participar esta qué noche. bueno, Nos está qué gusto. llamando ahora del distrito de Moche. Ah, rica fantástico. tierra, acá cercana. Claro. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre y la pregunta para nuestro invitado? Me llamo Sandra. Quería hacer una consulta. Dígame. Tengo un bebé de 8 meses y he estado con la garganta como inflamada y está con moquitos. Y está con infección también. ¿Ha hecho, No han querido comer nada en estos días. ¿Ha hecho fiebre su niño? No ha hecho fiebre. Muy bien, doctor. Un niño de 8 Bueno, meses. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Claro. Los padres, pues, generalmente, como les vuelvo a repetir, asocian la fiebre a infección. Dicen fiebre sinónimo infección. Y infección sinónimo bacterias. Y bacterias antibióticos. Esa es una cadena muy común en los papás. Y eso es algo que no se debe mencionar. No siempre es así. Es muy pocos son los casos que se demuestran. En el caso del niño que me dice que tiene fiebre y procesos, la mamá seguro la ha revisado, seguro debe obedecerse a tos, irritación de garganta. Como le repito, principalmente son casos de irritaciones faríngeas y en otros amigdalitis, donde lo principal es valorar el grado de hipertrofia, o sea, de agrandamiento de las glándulas que se tienen, que son las amígdalas en los niños, y ver si está muy grave, severo o leve. De acuerdo a eso, valorar el tratamiento y el médico, papá, mamá, entienda que no siempre se debe empezar dando antibióticos. El papá debe ser muy riguroso en vigilar también a su médico, en que no de frente darle un antibiótico agresivo, ¿no? Muchas veces los padres dicen qué buen médico porque me dio un antibiótico potente que rápido le quitó las molestias a mi hijo. Sin embargo, descuidan que esos medicamentos agresivos, esos antibióticos muy agresivos, lo que hacen es dañar principalmente vías de oído y riñón en niños. Así que, por favor, mucho cuidado con el manejo de antibióticos, papá. Muy bien, doctor. Tenemos otra llamada. Muy qué buenas noches. gusto. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Soy Yesenia. Buenas noches, Yesenia. ¿Cuál es la pregunta gusto, para nuestro Yesenia. invitado? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta para nuestro invitado? Le quiero preguntar, tengo mi bebito recién nacido que todavía va a cumplir un mesecito esta semana. Allá. Hay en ratos que se pone un poquito amarillo y eso me preocupa un poco. Claro. Muy bien. Muy bien. ¿Ha tenido problemas de color amarillo en los primeros días después que nació? Sí. ¿Recibió terapia lumínica, fototerapia? No, me dijeron los doctores de que lo trajera para mi casa, que lo pusiera en la claridad, pero ya... ¿Ha llevado su control a su niño al Sí, control del he mes? llevado. Muy bien. Doctor, ¿algún dato adicional tal vez? Bueno, este niño tuvo problemas Muchas en el gracias. nacimiento, ha tenido convulsiones, vómitos. ¿Aló? 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 ¿Este niño tuvo problemas al nacimiento? No tenía ningún problema en nacer, sino que después se ha puesto amarillito. Ya. Bueno, muchas gracias por su llamada. Bueno, ese es un caso que la denominación de eso se llama la ictericia, ¿no? La ictericia neonatal. Son casos en que los niños cuando nacen con el cuadro de su hemoglobina demasiado elevada, muy elevado. Entonces el hígado de los bebés, que es un hígado todavía en formación, un hígado en desarrollo, no se da abasto para metabolizar tanta sangre que viene encargado a los bebés. Entonces se da un metabolismo incompleto y es producto de eso que los niños se ponen amarillos, ¿no? Se ponen ictéricos. El tratamiento que siempre pues en medicina se le puede dar es baños de radiación, ¿no? Lo que el doctor mencionó, la fototerapia, que es muy importante. Ahora, si a pesar de eso el niño mantiene, usted tiene que observarlo, mamá, mantiene cuadros ya demasiado amarillos, ya lo más prudente es llevarlo a un hospital, ¿no? Ni siquiera una posta, mejor a un hospital para que ya sea evaluado y se le pidan los exámenes correspondientes, ¿no? Y el tratamiento que necesita, ¿ya? Valorarlo más que todo, mirarlo. Muy bien, estamos tratando el tema de 10 tips para entender la fiebre en niños con el doctor Gary Poma Reyes. No se olvide de seguir participando a través de sus llamadas al 283533 y no se vaya porque después de la pausa continuamos. Ya regresamos. Gracias.
Continuamos con nuestra edición de esta noche, conversando con el doctor Gary Poma acerca de 10 tips para entender la fiebre en niños, un tema de suma importancia, y dada la cantidad de llamadas que hemos recibido de todo nuestro público televidente, vamos a tratar de mantener una segunda parte para poder abarcar la totalidad de los puntos en una edición posterior la próxima semana. Así que sigan participando con sus llamadas porque vamos a tener el tema para largo. Doctor, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto de interés había sido mencionar ¿cuándo podíamos llevarlo al niño? Habíamos dejado unas cosas inconclusas. ¿A dónde podíamos llevarlo? ¿Cuándo podríamos llevarlo? ¿Cuándo? ¿Ha notado algo el papá o la mamá, algo que lo inquieta? ¿Cuándo es conveniente llevarlo? Porque habían llamado los padres muy interesados en dar respuesta a sus dudas. Vamos a responder la llamada que habíamos dejado en el tintero. Bueno, en principio se debe llevar al menor a un establecimiento de salud. Bueno, veamos que la fiebre es mayor a 38 grados. Ya si es 39, pues mucho mejor, que más inmediato a llevarlo al establecimiento de salud. Ahora, debemos también tener en cuenta otros casos, ¿no? Por ejemplo, que el niño ya se encuentre menos activo, al inicio se está quejumbroso, es un buen síntoma. Pero si vemos que a pesar de que la fiebre sigue subiendo y el niño ya no se queja, ya simplemente se dejó vencer por el cuadro febril, por favor, papá, mamá, escuche, eso es ya muy, muy grave. Inmediatamente a un hospital, por favor. No esperen más, ¿ya? Son cosas muy importantes que ustedes en casa deben saber. Ahora, por favor, una recomendación que es algo elemental. Todos, por favor, en casa deben tener un termómetro. Un sol no es nada caro, es al alcance de todos. Que cuesta un termómetro de mercurio, de vidrio, para todo papá, mamá siempre controlar la fiebre y dar mejor información al médico, ¿no? Así, doctor Gary Poma. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo para poder recibir la asistencia debida en caso de niños que puedan tener un cuadro febril? Bueno, siempre nosotros como institución en el Hospital Primavera los esperamos. Es un hospital para todo el público trujillano, el público liberteño, que pues siempre presta las atenciones en todas las especialidades. Así que por favor los invitamos al público trujillano que asistan. Cualquier emergencia, cualquier molestia que usted pueda tener, desde la menor molestia o suposición, por favor asista. Que nosotros somos todo un equipo que le estamos esperando para brindar por su salud, para mejorar su calidad de vida y generar su bienestar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido nuestro invitado, doctor Gary Poma Reyes, con quien estuvimos tratando el tema de 10 tips para entender la fiebre en niños, pero como se ha quedado corto gracias a la participación de nuestro público televidente, prometemos que vamos a estar con él en una edición más adelante.